Bienvenidos. En el siguiente vídeo vamos a intentar explicar a través de un caso práctico qué es un servicio de directorio como Active Directory y cómo funciona, ¿vale? Bien, nosotros partimos de un caso práctico en una empresa en la que tenemos una serie de usuarios que utilizan una serie de equipos. Si os fijáis, tenemos 5 equipos, tienen un sistema operativo Windows, el que sea, ¿vale? Windows 7, Windows 8, Windows 10, el que sea, ¿sí? Y tenemos una serie de usuarios que tenemos aquí organizados por departamentos. Tenemos el departamento de dirección, el departamento de ventas, almacén y dos usuarios, Manuel Blanco Frutos, Celia Cuenca Coto en ventas, Alfredo Irene en almacén y Carmen en dirección. Bien, estos equipos están conectados a través de la red y tienen un directorio compartido en el equipo 1, que se llama público, y 3 directorios compartidos en el equipo 5, que tenemos empleados, ventas y almacén. Bueno, en el anuncio nos dan una serie de requisitos. Si nosotros quisiéramos implementar esto utilizando Windows 7, Windows 8, Windows 10 y solo estos sistemas operativos en red cliente, tendríamos que crear 5 cuentas de usuario en cada uno de los equipos. Tendríamos que configurar estos directorios compartidos en el equipo 5 y en el equipo 1. Y a ver cómo lo hacemos para que solo el usuario Carmen Alonso Díaz pueda acceder a este equipo, ¿vale? Y el resto de usuarios no puedan acceder aquí. Y que todos los usuarios puedan iniciar sesión en los 5 en estos equipos, del 2 al 5. Bueno, pues con los sistemas operativos en red cliente, con Windows 7, Windows 8, Windows 10 que hemos estudiado, podríamos hacerlo, pero nos conllevaría configurar 5 equipos. ¿Qué sería lo ideal? Pues bueno, pues lo ideal sería, de alguna forma, tuviéramos un servidor, un equipo dedicado que tuviera una base de datos con información acerca de cuentas de usuario, cuentas de grupo, de equipo y de recursos que tengamos en esta red. De forma que los equipos con sistemas operativos en red cliente se conectaran a través de la red a un sistema servidor con un sistema operativo en red servidor, en este caso un Windows Server 2016, y de alguna forma tuviéramos una base de datos con esta información. Bueno, pues ese de alguna forma es la implementación de un servicio de directorio. ¿Qué es un servicio de directorio? Una base de datos con información de tanto cuentas de usuario como de grupo que tenemos en la red y todos los recursos que podamos tener en la red, ¿sí? Y una aplicación que se va a encargar de permitir el acceso a esta base de datos para comprobar, por ejemplo, quiénes pueden iniciar sesión en qué equipos. La implementación en Windows de este servicio de directorio es Active Directory. De esta forma, en Windows Server 2016 tendríamos Active Directory, que va a ser un rol que va a instalar una serie de características, ¿vale?, que nos van a permitir acceder a esta base de datos de forma, a nosotros no, a los sistemas operativos en red cliente, de forma transparente para el usuario. Es decir, si un usuario que está en la base de datos Active Directory quiere iniciar sesión en alguno de estos equipos, irá al equipo, por ejemplo al equipo 1, meterá sus credenciales y desde el equipo 1 se conectará al servidor, preguntará, consultará si tiene permiso este usuario, primero si el usuario es el correcto, identificación, autenticación, y si tiene permisos o no para iniciar sesión aquí, ¿vale? Y podrá acceder a una serie de recursos compartidos, y todo esto gracias a que tenemos un elemento centralizado, el controlador del dominio con el que estemos conectados, se va a encargar de proporcionar acceso y de comprobar qué usuarios pueden acceder a qué recursos compartidos, ¿vale? Para que esto funcione bien, en Active Directory necesita utilizar un servicio DNS que le va a servir para nombrar cada uno de los elementos, cada uno de los recursos que haya en la red y cada uno de los usuarios, grupos que tengamos en ese dominio, ¿vale? Cuando instalemos Active Directory, ya os digo, va a necesitar un servidor DNS, y si no hay un servidor DNS para ese dominio, se crea, se añade, que es lo que sucede en el caso práctico que tenéis en los vídeos, ¿vale? Entonces, yo he creado un dominio que es educatica.ex y para ese dominio se va a generar una base de datos y un servidor DNS que va a dar soporte a ese dominio con las distintas direcciones IP asociadas a cada uno de los equipos, por ejemplo, o recursos que tengamos en red, ¿vale? Si os fijáis, en este caso práctico tenemos 5 equipos, por ejemplo aquí desde 01, que sabéis que es el nombre que le hemos dado al controlador de dominio. Lo tenemos aquí, desde 01, y equipo 1, equipo 2, etcétera. Bueno, van a ser los nombres que les vamos a dar a cada uno de estos equipos. Cada uno de los equipos dentro de este dominio. O sea, al final vamos a tener un dominio que lo vamos a llamar con un nombre de dominio, con la misma nomenclatura que se utiliza en el sistema de nombres de dominio, que al final es parecido a un servicio de directorio, pero solo para direcciones IP asociadas a equipos, ¿vale?
Y aquí vamos a utilizar el mismo nombre de dominio, educatica.x, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a tener aquí? Una base de datos con tanto usuarios, grupos y resto de recursos compartidos en red. Y aquí vamos a tener una base de datos en la que vamos a enlazar un nombre de dominio con una dirección IP. ¿Veis? Entonces, según esto, el equipo 01 va a tener la dirección IP 192.168.250.20. De esta forma, cuando cualquier usuario o equipo busque a otro equipo, a otro recurso, no va a poner la dirección IP, va a utilizar el nombre de dominio. Es decir, este no es 192.168.250.20, porque es un número, es una dirección IP que puede ser un poco compleja para los usuarios. No, va a ser equipo01.educatica.x, porque está dentro de este dominio. ¿Veis? ¿Quién se encarga de resolver esas direcciones IP? El servidor DNS. ¿Vale? Igual que los usuarios. Cada usuario, grupo de usuarios o recurso que tengamos en nuestra base de datos de Active Directory va a tener una nomenclatura concreta que tiene que ver con el dominio en el que estamos. Ahora lo miramos. Lo importante es que entendáis que esta va a ser la arquitectura de red en la que nos vamos a encontrar con sistemas operativos en red servidor, uno o varios, en principio aquí solo tenemos una. Tenemos nuestro Windows Server que va a hacer de sistema operativo en red servidor, que va a recibir peticiones de los clientes. En este caso tenemos estos 5 equipos que están haciendo de sistemas, que son sistemas operativos en red cliente. Los clientes mandan solicitudes al servidor, el servidor las sirve, las cumple, responde a esas solicitudes. Como os digo, por ejemplo, que un usuario quiera iniciar sesión en el equipo 1 se conectará con el servidor a través de Active Directory, a través de una serie de protocolos de red. La base de datos Active Directory, la aplicación, el rol, las aplicaciones que estén aquí sirviendo Active Directory, consultará la base de datos para comprobar si este usuario realmente puede iniciar sesión en este equipo. Esa es la idea. ¿Qué protocolos de red utilizan? Bueno, pues fijaos, aquí la historia es que hay una comunicación bidireccional y vamos a tener desde el equipo 1 que se va a conectar a través de la red con el servidor. Realmente hablará con el servicio que sea, con Active Directory, con DNS, etcétera. ¿Qué protocolos se utilizan? Pues Microsoft utiliza, entre otros, Kerberos y el protocolo LDAS, implementa LDAS y Kerberos, ¿vale? Que suena un poquito y ya está. ¿Sí? Pero utilizan protocolos de red. Lo importante es que hay una comunicación a través de la red y que tenemos centralizado en este equipo, en este servidor, en este controlador de dominio, toda la gestión de la base de datos Active Directory y la base de datos de DNS. Bien, ahora vamos a ver la nomenclatura, cómo se denomina a cada uno de estos recursos que están en nuestra red. Bien, vamos a empezar por los usuarios. Nosotros en la base de datos de Active Directory podemos tener cuentas de usuarios. ¿Cómo se nombran esas cuentas de usuario? Bien, pues las cuentas de usuario se nombran con el nombre del usuario seguido de @ y el nombre del dominio, ¿vale? En este caso, educatica.x. Por ejemplo, vamos a suponer un usuario que sea MarinaPG. ¿Cómo se nombraría? MarinaPG @educatica.ex. Ese sería el nombre de un usuario, ¿vale? ¿Más usuarios que podemos tener? Pues yo qué sé. Por ejemplo, siguiendo el caso práctico, tenemos un usuario que se llama Manuel Blanco Frutos, ¿vale? ¿Cómo sería el nombre de Manuel Blanco Frutos? Pues, hombre, siguiendo también la nomenclatura que nos dan, la de utilizarle la primera letra del nombre, el primer apellido y la primera letra del segundo apellido, pues sería M de Manuel Blanco F @educatica.x. ¿Veis? O sea, esos serían los nombres, un nombre de usuario. ¿Sí? Los nombres de grupos, 3/4 del mismo. Nombre del grupo, @ y el dominio. Nombre de equipo, punto dominio. Impresora, igual, nombre de la impresora, punto dominio. Vamos a verlo en un segundito. Nombres de grupos, pues por ejemplo tenemos ventas. ¿Cómo sería? Ventas, @ y el nombre del dominio. Así se podría identificar. Los equipos. Para el nombre de un equipo se utiliza el nombre del equipo, por ejemplo, equipo 01, punto como separador y el dominio, educatica.x. De esta forma es un nombre muy parecido a los nombres de DNS, equipo 01.educatica.x, ¿vale? Así podemos identificar los equipos. Impresoras, por ejemplo, que también podemos tener impresoras, pues 3/4 de lo mismo. Nombre de la impresora, por ejemplo, láser 01 en educatica.x. Y así podemos ir identificando los distintos elementos que vamos a tener dentro de la base de datos Active Directory. Los recursos compartidos. Bien, los recursos compartidos al final son directorios, carpetas, que están compartidas en un equipo. Entonces, la URL sería la misma que hemos utilizado en los sistemas operativos en red cliente como Windows 7, Windows 8, Windows 10. Es decir, // dirección
del equipo, barra barra, por ejemplo, dirección del equipo, imaginaos equipo 01, y aquí o bien podemos poner educarex.es o bien podemos poner directamente equipo 01 barra, porque estamos utilizando NetBIOS y aquí dentro de la red de Microsoft en principio se podrían identificar, etcétera, pero bueno, esto es una dirección IP que nos lo va a resolver el servidor DNS y nos vale perfectamente. Equipo 01.educarex.es barra y el nombre del recurso, por ejemplo, ficheros, supongamos que ahí tenemos un recurso compartido, ¿vale? Pues eso es una URL que gracias a la resolución de nombre me va a permitir acceder a un recurso compartido que está en el equipo 01. Hombre, lo normal es que los recursos compartidos los tengamos en un servidor de ficheros y habitualmente cuando no es una pequeña empresa, no tenemos distintos servidores para distintas tareas, pues va a estar casi que en DC01, ¿vale? Entonces, si estuviera aquí, sería la siguiente URL, DC01 .educarex.es barra fichera, ¿vale? Posiblemente nos va a funcionar perfectamente y exactamente igual si yo hubiera puesto la dirección barra barra DC01 utilizando el nombre NetBIOS ficheros, exactamente igual, ¿vale? Por supuesto, tendría que tener este directorio compartido aquí, ¿vale? Configurado para compartirlo, ¿sí? Y básicamente es esto, o sea, gracias a la base de datos que tenemos aquí, nos va a permitir acceder a esta información desde cualquier equipo en la red. Lo bueno es que, por ejemplo, si yo quiero iniciar sesión con mblancof, lo único que tengo que poner es mblancof@educatica.exe en un equipo que esté unido al dominio. Si no está unido al dominio, no funcionará. Veremos en vídeo que os voy a poner a continuación cómo podemos unir equipos al dominio, ¿vale? Pero es importante que entendamos cómo funciona esta arquitectura cliente-servidor, en la que tenemos una serie de clientes que se conectan a cualquiera de los equipos para realizar su tarea y gracias a esta conexión en red se conectan al servidor para comprobar si el usuario puede iniciar sesión en qué equipo y qué puede hacer en cada uno de los equipos. Van a tener una serie de recursos disponibles, ¿vale? Los equipos son recursos, impresoras, directorios compartidos, etcétera. Esta carpeta, bueno, pues esta carpeta son unidades organizativas. Las unidades organizativas lo que nos van a permitir es organizar un poco todos estos elementos que tenemos. Y es que al final Active Directory es una base de datos y lo ideal es que si tenemos, por ejemplo, 500 usuarios que van a pertenecer, por ejemplo, a 7 grupos diferentes, que lo tengamos un poco organizado. Vamos a ver, echar un vistacito, cómo podía quedar esta organización de este caso práctico utilizando Active Directory, o sea, este caso práctico utilizando una aproximación de Active Directory, y a continuación vais a ver vídeos donde voy a implementar esto en Active Directory, ¿vale? En un Windows Server 2016. ¿Veis? Podría quedar una cosita así. Yo tengo aquí, si os fijáis, un poquito de zoom. Aquí yo tengo los equipos, equipo 1, equipo 2, equipo 3, equipo 4, equipo 5. Estos son unidades organizativas que son como contenedores que van a contener objetos del directorio activo, de Active Directory. Dentro de almacén, que tenemos aquí la capturita, almacén, yo tengo el grupo, ¿veis? Un grupo que se llama almacén y 2 usuarios. Dentro de ventas tengo el grupo ventas y dentro 2 usuarios. Y dentro del unidad organizativa dirección tengo el grupo dirección y un usuario. Si yo tuviera 500 usuarios, yo sé que en dirección voy a tener los usuarios que sean de dirección y los grupos que tengan que ver con dirección, ¿vale? En almacén tendré mis 200 usuarios que son de almacén y el grupo almacén y los grupos que haga falta de almacén. Y si yo tengo un grupo que puede pertenecer a varias unidades organizativas, pues lo dejo fuera, lo dejo aquí, en el principal, ¿vale? Pero la idea es que tengamos claro que en Active Directory vamos a tener cierta organización. Ahora vais a ver en los vídeos cómo se organiza Active Directory y cómo ya tenemos una serie de unidades organizativas predefinidas y tenemos un montón de usuarios predefinidos. Entonces, si no organizamos un poco, lo que vamos a tener es un poquito de caos, ¿vale? Bueno, pues espero que os haya quedado más o menos claro cuál es la arquitectura, que esto es fundamental, que entendáis cómo funciona esta arquitectura en la que tenemos un servicio de directorio, que en el caso de Microsoft se llama Active Directory, que me va a permitir comprobar qué usuarios, grupos, equipos, impresoras, directorios compartidos, es decir, qué recursos tengo accesibles a través de la red y digamos que el servidor se va a encargar de decirle al resto de sistemas en red qué usuarios pueden acceder y cuáles no, qué usuarios pueden hacer qué cosas y cuáles no, ¿vale? Y también, hombre, Active Directory, igual que cualquier servicio de directorio, va a necesitar
para agilizar y para tener una nomenclatura comprensible por humano, un servicio DNS que va a permitir resolver nombres de dominio como equipo01.educatica.x por una dirección IP, ¿vale? Igual que si tengo una impresora en red, etcétera. Muy bien, muchas gracias por vuestra atención, espero que os haya sido de utilidad el vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo.